Vale, vamos a desgranar esto. Si alguien llegara hoy con un supuesto manual definitivo para descifrar el caos del mundo moderno y la instrucción principal fuera algo tan simple como camina, simplemente camina, Bueno, cualquiera pensaría que es una broma pesada, claro. ostras, totalmente. O sea, pensarías que te están tomando el pelo. Porque, a ver, vivimos en una época donde el problema principal ya no es que falte información, ¿verdad? Ya es justo lo contrario. Es el exceso absoluto. Exacto. Hay un flujo constante, ensordecedor y súper pesado de correos, de noticias, notificaciones, cayendo sobre nuestras cabezas literalmente cada segundo. Sí, sí, sí. Una luz de datos. Y ante eso, claro, buscar claridad parece que requiere usar algoritmos hipercomplejos o, no sé, sistemas de productividad extrema. Pues hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar un documento fascinante que se titula Los 4 pasos de la comprensión y que propone exactamente lo contrario. Es un documento muy peculiar, la verdad. Muchísimo. Es un texto que recopila una sabiduría increíble de fuentes, digamos, tremendamente dispares. O sea, hablamos de líderes empresariales como Peter Drucker, pensadores como Seth Godin o Simon Sinek. Hasta las tradiciones de la Confederación Iroquesa. Justo. E incluso, fíjate, un mensaje de texto del mismísimo Kobe Bryant. Así que la misión de hoy es destilar cómo todas estas mentes tan distintas convergen en un mismo método para procesar la realidad y extraer verdadera sabiduría. Y creo que es crucial establecer desde el principio que lo que vamos a examinar hoy no es, no es una simple lista de autoayuda o un manual corporativo de estos típicos. Ya, no es el típico decálogo de éxito, no. Para nada. Lo que este documento propone es una postura epistemológica, es decir, una forma fundamental de relacionarse con la realidad. O sea, ¿cómo entendemos lo que nos rodea? Eso es. El texto utiliza una cita de lo que denomina el Día 72, que va a funcionar como el mapa de nuestro análisis de hoy. Y dice algo así como, para comprender, 1 oír, 2 ver, 3 hacer y 4 enseñar. Suena muy mecánico, la verdad. Es que es una secuencia mecánica, sí. Y su objetivo es obligar a la mente humana a salir de su propio ensimismamiento. Porque para comprender cualquier fenómeno complejo, el requisito previo, indispensable y a menudo el más difícil, es detener el ruido interno. Claro, para dejar que los datos externos entren sin distorsión. Exacto. Y eso nos lleva directamente al primer paso. Que requiere una receptividad casi radical. O sea, el documento arranca explorando esta primera fase de escuchar y cita al poeta Jean Cocteau con una imagen que es brutal. Sí, la de la caída. Esa misma. Cocteau afirmaba que vivir es una caída horizontal. Es súper poético, pero a mí misma me parece aterrador por lo precisa que es la imagen. Es una analogía asombrosa para describir la inercia cognitiva, desde luego. Porque el tiempo ejerce una fuerza física sobre la atención, ¿no? Empuja hacia adelante sin piedad y crea una inercia donde parece imposible detenerse a registrar lo que realmente está pasando. Y la clave analítica aquí es que esa escucha profunda funciona como un freno contra esa caída horizontal. Frena el golpe, digamos. Exacto. Detiene el impulso lo justo para captar las señales del entorno antes de que pasen de largo. Y, esto requiere un esfuerzo mecánico enorme, que es simplemente guardar silencio. Algo que cuesta muchísimo hoy en día. Muchísimo. Simon Sinek aporta una perspectiva muy aguda sobre esto en el documento. Él plantea la dicotomía de cómo un individuo entra a una sala llena de gente. Ah, sí, esto me encantó. Es que dice que se puede entrar con la intención de demostrar la propia genialidad, o se puede entrar con el único objetivo de descubrir la genialidad de los demás. Son dos configuraciones mentales completamente incompatibles. O sea, es la diferencia entre operar como un transmisor o como un receptor, ¿sabes? Totalmente. Y esto me hace pensar en un fenómeno que se ve en todas partes hoy en día, esa especie de escucha performativa. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a esa situación donde alguien asiente con la cabeza en una reunión, pero es evidente que su cerebro está simplemente calculando los microsegundos hasta que el otro respire para poder soltar su propio discurso prefabricado. Ya. Solo esperan su turno para hablar. Fíjate. Es como una radio bidireccional que se ha quedado atascada con el botón de transmitir pulsado. Si la maquinaria está configurada para emitir, es físicamente imposible que la antena reciba ninguna señal del exterior. Los datos simplemente rebotan. Es una gran metáfora.
Y lo fascinante aquí es cómo el documento enmarca esa incapacidad de soltar el botón de transmitir. Porque no lo ve como un fallo de cortesía, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Cómo lo ve entonces? Lo ve como una falta de humildad que bloquea el aprendizaje por completo. De hecho, el texto cita un proverbio bíblico que dice, «Instruye al sabio y será más sabio aún». Claro, porque asume que el sabio siempre está dispuesto a aprender. Eso es. Demuestra que la sabiduría no es un almacén lleno de datos, sino un estado de déficit voluntario. Quien escucha de verdad está admitiendo tácitamente que su mapa de la realidad es imperfecto. Y que necesita una actualización urgente. Justo. E implica estar dispuesto a recibir ideas que, muy a menudo resultan dolorosamente inconvenientes y exigen desmantelar creencias previas. Quien entra a la sala solo para confirmar lo que ya sabe, no está buscando información. Está buscando un espejo. Exactamente. Pero claro, recopilar sonidos, datos o ideas sueltas en silencio presenta un nuevo problema, porque una montaña de datos sin procesar es al final solo estática. Sí, ruido de fondo. La receptividad prepara el terreno y recoge las piezas del puzzle, pero la mente humana necesita imperiosamente encontrar una estructura, ¿verdad? Los datos aislados tienen que revelar un patrón. Y eso exige dar un salto cognitivo hacia la siguiente fase, la capacidad de ver las conexiones ocultas. El segundo paso, ver. Eso es. Ese salto cognitivo es lo que transforma la información en contexto. Porque ver significa entender la arquitectura invisible que une a los hechos aislados. Y más importante aún, requiere aceptar la realidad con un realismo despiadado. Y aquí el documento ilustra esta expansión de la percepción utilizando un modelo de Seth Godin sobre la madurez, que me pareció fascinante. Godin lo explica a través de la tensión entre dos conceptos, el círculo de nosotros y el círculo de la hora. Es un modelo muy potente para entender cómo procesamos el entorno. Y el texto contrasta esto con la mentalidad de un niño de 2 años. Porque, la percepción de la realidad de un niño está limitada exclusivamente al yo y a la hora. Si quiere un juguete, lo quiere ya. Exacto. La única variable que su cerebro procesa es su propio deseo en este milisegundo exacto. Pero lo preocupante es que este sesgo no desaparece mágicamente en la edad adulta. Desgraciadamente no. En el mundo corporativo, por ejemplo, el equivalente al berrinche de ese niño pequeño suele ser el informe de ganancias trimestrales. O sea, tomar decisiones que sacrifican la investigación o la sostenibilidad a largo plazo por un pico de beneficios inmediato. Y eso estructuralmente es operar desde ese círculo de la hora tan limitado. La inmadurez institucional es idéntica a la infantil, en el fondo. Total. Godin argumenta que la verdadera visión requiere forzar la expansión de esos círculos. Y claro, eso es algo que va en contra de nuestros instintos evolutivos a corto plazo. Porque estamos programados para sobrevivir hoy, no dentro de 10 años. Exacto. Y para ilustrar cómo se institucionaliza esta visión expandida, el documento aporta un ejemplo histórico monumental. Habla de la Confederación Iroquesa. Esa parte es increíble. Lo es. Su principio rector establecía que cualquier deliberación política debía evaluar el impacto de las decisiones en las próximas 7 generaciones. ¡Ostras! Es que la carga cognitiva de intentar calcular eso es abrumadora. 7 generaciones. Es un acto de gimnasia mental extraordinario, sí. Y, no es solo un bonito proverbio sobre cuidar la naturaleza o algo así. Es una alteración radical de los parámetros de toma de decisiones. Obliga a quienes legislan a ver, literalmente, a personas que aún no han nacido. Eso es, y a integrarlas en ese círculo de nosotros. Es la antítesis absoluta del corto plazo. Totalmente. Sin embargo, y hablando de esta capacidad de ver la realidad tal cual es, hay una historia en el documento que, tengo que confesarlo, me dejó completamente descolocada. Ya sé a cuál te refieres. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es la parábola de Anthony de Melo. Cuenta la historia de un jugador empedernido al que sorprenden haciendo trampa en una partida de cartas en un piso clandestino. Y la reacción de los demás jugadores no es muy sutil, que digamos. Para nada. Le agarran y literalmente le lanzan por la ventana. Entonces el hombre acude magullado a su maestro buscando sabiduría. Y el consejo del maestro es textualmente: la próxima vez juega en la planta baja. Es un consejo que choca bastante, la verdad. Al leer esto por primera vez, yo me quedé pensando que era de una negligencia brutal. O sea, ¿por qué el maestro no le dice simplemente que deje de apostar y de arruinar su vida? Claro, parece lo lógico. ¿No es decirle que juegue en la planta baja una forma de ser cómplice de su adicción? O sea, de fomentarla. Es la reacción más natural ante el texto.
Y de hecho, los propios discípulos en la parábola se escandalizan y le hacen al maestro esa misma pregunta. Pero la respuesta que da es demoledora. ¿Qué les dice? Les dice, porque sabía que no iba a dejar de hacerlo. Y esto es lo que el documento define como ver sin ilusiones. El maestro ha analizado los datos sin proyectar sus propios deseos morales sobre la situación. Ya entiendo. Sabe perfectamente que un sermón bien intencionado sobre los peligros de la ludopatía no va a reconfigurar el cerebro de un adicto de la noche a la mañana. Precisamente. El maestro analiza la realidad, no la fantasía de cómo le gustaría que fuera la realidad. Es un tipo de compasión profundamente arraigada en un realismo lúcido. O sea, solo se puede ayudar a alguien desde el lugar exacto donde realmente se encuentra. Esa es la lección analítica. Cualquier intento de intervención, ya sea en la vida de una persona, en una empresa o en la sociedad entera, solo tiene posibilidades de éxito si parte de las coordenadas exactas del problema, nunca desde un escenario idealizado. Y por eso el documento rescata otra observación muy aguda del día 72, ¿no? Esa que dice que la mejor respuesta siempre proviene de la persona que no está enfadada. Fíjate qué gran verdad. Porque la ira, al igual que el exceso de optimismo, es un filtro que distorsiona los datos. El observador que está libre de ira es el único capaz de ver todo el tablero de juego sin puntos ciegos. Pero claro, esa claridad extrema encierra una trampa. Porque, ver el tablero desde la planta baja, entender todas las conexiones y carecer de ilusiones es un don increíble. Pero contemplar pasivamente la realidad no altera la realidad para nada. Desde luego que no. Un diagnóstico perfecto no cura al paciente si luego no se le administra el tratamiento. Exacto. Para que toda esta comprensión abstracta sirva de algo, la visión tiene que chocar contra el mundo físico. Tiene que materializarse de alguna forma. Y eso nos empuja inexorablemente hacia la tercera fase del proceso. La acción pura y dura. Aquí es donde la mayoría de los marcos teóricos, digamos, se desmoronan por completo. Porque el documento establece un filtro implacable. La comprensión que no genera acción es, en el mejor de los casos, un entretenimiento intelectual. Sin más. Sí, la verdadera comprensión requiere métricas tangibles, un esfuerzo físico demostrable y una asignación de recursos que refleje de verdad las nuevas prioridades. Es el momento en el que entra en escena el pragmatismo un poco despiadado de Peter Drucker. El documento recoge una cita suya que es fantástica. Dice: el mejor plan son solo buenas intenciones a menos que degenere en trabajo. Esa frase es brillante. Y el uso del verbo degenerar me parece una genialidad, porque normalmente se usa de forma peyorativa, ¿verdad? Para describir algo que se corrompe o que pierde pureza. Sí, suele tener una connotación muy negativa. Pero en este contexto tiene todo el sentido del mundo. Es como un arquitecto que diseña unos planos inmaculados, perfectos sobre el papel, donde no hay gravedad, ni viento, ni errores de cálculo de ningún tipo. Claro, el mundo de las ideas. Pero un plano de papel no te protege de la lluvia. Para que ese edificio exista, esos planos tienen que bajar a la obra, tienen que llenarse de barro, sufrir retrasos y mancharse de café. La idea pura tiene que degenerar, entre comillas, y contaminarse con la fricción del mundo real para poder materializarse. Si conectamos esto con el panorama general del texto, la fricción es la única prueba de fuego válida. Drucker no se quedaba flotando en la filosofía. Él era muy práctico, sí. Tenía una métrica clarísima para comprobar si un plan de verdad había degenerado en trabajo real. Él iba y les preguntaba a los directivos: ¿están tus mejores personas dedicadas a este trabajo hoy? Hoy. No la semana que viene. No mañana ni en el próximo trimestre. Hoy. Además, el texto subraya una máxima fundamental de Drucker. Y es que lo que se mide determina lo que se considera relevante. O sea, donde pones el ojo, pones la bala. Exacto. La elección de nuestras métricas es el acto que dictamina hacia dónde dirigimos realmente la atención y la energía física. De hecho, el texto es súper insistente en esa fisicalidad. No habla en metáforas elevadas todo el rato, sino que da instrucciones literales como camina, simplemente camina. Acciones muy concretas. Sí. Propone buscar dificultades intencionales bajo la premisa de sudar en la paz para sangrar menos en la guerra.
Y el día 72 aterrija esto en variables tan biológicas como la calidad del sueño, el tiempo que pasamos frente a las pantallas o lo que comemos. Son las decisiones diarias las que cuentan. Totalmente. Y cita a Neil Barringham con esa idea tan visual de que la hierba es más verde donde la riegas, desmintiendo así el mito de que el éxito ocurre por arte de magia. Es la única manifestación auditable de las prioridades de un individuo. Y el documento ilustra esto con una fuerza sobrecogedora a través de un simple mensaje de texto de Kobe Bryant. Madre mía, sí. La inclusión de ese mensaje es uno de los momentos más impactantes de toda la recopilación. Lo es por su absoluta banalidad, que es precisamente donde reside su poder. A ver, unas semanas antes de su trágico fallecimiento, un periodista contactó a Kobe Bryant para pedirle una entrevista. Y la respuesta de Kobe fue súper escueta, no. Muy directa. Indicó que sus hijas lo mantenían ocupado y pidió que le volvieran a escribir en un par de semanas, y ya está. Kobe Bryant no redactó un manifiesto público sobre el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Ni teorizó sobre la paternidad en redes sociales. Para nada. Simplemente la ejecutó. Aplicó la métrica de Drucker, digamos. Dedicó su mejor recurso, que era su propio tiempo en ese día concreto, a la prioridad que había establecido, rechazando por completo el ruido externo de la vida pública. Y claro, sabiendo que nunca llegó a tener esas semanas extra, el mensaje adquiere un peso devastador, la verdad. Subraya de una manera muy cruda que decisiones aparentemente menores, como apagar un ordenador, decir que no a una reunión o rechazar una entrevista, son en realidad acciones monumentales. Lo son. Son la cristalización física de si realmente entendemos que nuestro tiempo es finito. Y eso nos devuelve a esa máxima implacable de John Wooden, que también menciona el texto. Él decía, si no hay tiempo para hacerlo bien, ¿cuándo habrá tiempo para repetirlo? Es una pregunta incómoda. Muy incómoda, porque obliga a cualquiera a enfrentarse al hecho de que hacer las cosas a medias genera una deuda de tiempo que eventualmente hay que pagar sí o sí. Claro. Y una vez que el ciclo ha avanzado por estas tres fases, me refiero a la humildad de recopilar datos, el realismo de ver el patrón sin ilusiones y la fricción de ejecutar el trabajo en la realidad, una vez hecho todo eso, se podría llegar a la conclusión errónea de que el proceso ha terminado. Que ya se ha alcanzado la comprensión y punto. Exacto, que ya está. Pero el documento identifica un fallo crítico en detenerse ahí. El conocimiento aislado es perecedero. O sea, si la persona que ha adquirido esa sabiduría desaparece, todo el proceso muere con ella. Totalmente. Para que la sabiduría adquiera escala y permanencia, requiere un mecanismo de transmisión institucional. Lo que nos lanza a la cuarta y última fase del método, la enseñanza. Es básicamente el sistema de supervivencia de todo lo anterior. Se trata de expandir de nuevo ese círculo de nosotros hacia el futuro, empujando el conocimiento hacia afuera para que no se extinga. Y para ilustrar esto, el texto utiliza la metáfora visual del líder indígena Tecumseh. Él decía que una sola rama aislada se quiebra fácilmente bajo presión. Pero un fardo de ramas fuertemente unidas puede soportar casi cualquier impacto. Eso es una cuestión puramente de resiliencia estructural. Y el documento proporciona un ejemplo histórico fascinante de esto. Analiza los 10 mandamientos, pero fíjate, no desde una lente puramente teológica. Ah, no. ¿Cómo los enfoca? Los analiza como una tecnología de retención de información. Los presenta como un conjunto de principios operativos que están comprimidos y empaquetados con tal eficacia que han logrado mantener la cohesión de comunidades enteras a lo largo de milenios. ¡Qué interesante perspectiva! Es el caso de estudio definitivo, diría yo, de cómo empaquetar sabiduría para que sobreviva a la entropía del tiempo. Pero bueno, afortunadamente para quien nos escuche, no todo exige escribir en tablas de piedra para pasar a la historia. El texto también democratiza muchísimo la enseñanza llevándola a las interacciones más minúsculas del día a día. A los pequeños detalles, sí. Menciona a la actriz Diane Lane, por ejemplo, explicando cómo algo tan simple como una sonrisa dirigida a un extraño actúa como una transferencia de conocimiento. Enseña generosidad en tiempo real y, de paso, altera la dinámica de todo el entorno. Y eso conecta maravillosamente con una idea que el documento rescata de Paulo Coelho en su libro El alquimista. Ah, la premisa de que todo individuo está jugando un papel central en la historia del mundo. Exacto, aunque la inmensa mayoría de las veces operemos en la absoluta ignorancia de ese impacto. Es el concepto de que existe un currículo oculto en la vida. O sea que las acciones diarias están constantemente transfiriendo información sobre cómo funciona el mundo a quienes nos observan. Justo eso. Sin embargo, en esta sección sobre la enseñanza, hay un concepto que al principio me generó bastante fricción. A ver, cuéntame.
Pues que el documento sugiere enseñar aplicando un realismo preventivo y aconseja explícitamente establecer el listón bajo, aceptando de antemano que hoy no será perfecto. Ostras, pues a mí también me chirría un poco. O sea, ¿no asume uno que el papel del maestro es empujar a los demás hacia la excelencia absoluta? Decir "pono el listón bajo" suena, a primera vista al menos, casi a derrotismo, ¿no? Suena a conformismo total, sí. Es una paradoja contraintuitiva, pero mecánicamente es brillante. Porque, a ver, el texto no está abogando por la mediocridad para nada. Entonces, ¿qué busca con lo del listón bajo? Lo que argumenta es que pintar una imagen donde todo requerirá un esfuerzo titánico, donde el mundo pondrá resistencia y donde las buenas intenciones chocarán con la burocracia, funciona como una vacuna contra la parálisis del perfeccionismo. Espera, ¿una vacuna en qué sentido? En el sentido de gestionar las expectativas frente a la fricción de la que hablábamos antes. Imagínate a alguien que inicia un proyecto súper complejo, convencido de que el camino será llano y sin obstáculos. Vale, el típico optimista ingenuo. Exacto. Al primer contratiempo, la disonancia entre su expectativa y la realidad es tan fuerte que la motivación se fractura por completo. Se rinde porque asume que el obstáculo significa que el proyecto está mal planteado. Ya veo por dónde vas. Por el contrario, quien ha sido enseñado con la expectativa realista de que el día no será perfecto, de que el barro y el desorden son parte integral del diseño, pues no entra en pánico cuando surge el problema. Claro, lo procesa simplemente como un dato esperado, como parte del trabajo. Eso es, enseñar este realismo, establecer esa línea base de dificultades del minuto 1, es equiparar a las mentes con amortiguadores. Amortiguadores para soportar los golpes inevitables de la realidad sin que el sistema colapse entero. Madre mía, tiene muchísimo sentido visto así. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando alejamos la lente y miramos la maquinaria completa? Queda clarísimo que estas 4 fases, el silencio para recopilar, el realismo para estructurar, la fricción para ejecutar y la transmisión para preservar, pues no conforman una línea recta. No, desde luego que no. No hay un podio final donde uno recibe un diploma y ya da por concluida la tarea de entender el mundo. Es un bucle cerrado. Es como un motor que se retroalimenta constantemente. Es una dinámica perpetua. Piensa que quien enseña se ve obligado a responder a preguntas nuevas, a perspectivas que los alumnos aportan y que, inevitablemente, revelan agujeros en su propio conocimiento. Y eso le empuja inexorablemente de vuelta al silencio de la primera fase, a escuchar. Exacto. Y quien ejecuta el trabajo se ensucia las manos y descubre matices topográficos en la obra que el planificador original jamás podría haber anticipado, obligando así a reevaluar el patrón de nuevo en la fase de ver. Fíjate, el texto recoge esta idea circular hacia el final con una imagen biológica muy, muy potente. Habla de la necesidad constante de inspirar el hoy y exhalar el ayer. Sí, utilizando el término compostaje, me pareció muy curioso. Es súper gráfico. Es la idea de que el fracaso, los obstáculos y las lecciones duras del pasado deben ser compostados, literal, para fertilizar el suelo del conocimiento futuro. Es una analogía preciosa y muy funcional. Y concluye afirmando que una vida procesada a través de este sistema de refinamiento de estos 4 pasos solo debería dejar tras de sí un residuo final, que es el amor. Porque todo lo demás, el ego, el ruido, las credenciales temporales, todo eso se quema durante el proceso. Y para empezar a aplicarlo, la sabiduría más accionable que nos deja es esa de camina, simplemente camina. Que al final es la síntesis definitiva de separar la señal del ruido. Y creo que todo esto plantea una pregunta importante para cerrar este análisis. A ver, dispara. Es un ejercicio de diagnóstico que surge como consecuencia natural de todo este marco teórico que hemos visto. Si se acepta que la verdadera comprensión exige someterse continuamente a este ciclo y que inevitablemente la maquinaria siempre debe reiniciar volviendo a la fase de escuchar con total humildad, Ajá, entonces. la pregunta sería, ¿cuál es ese tema concreto en el que hoy por hoy creemos tener un dominio tan absoluto, donde nos sentimos tan irrebatiblemente expertos, que está bloqueando por completo nuestra capacidad de apagar el transmisor y volver a escuchar genuinamente? Uf, madre mía. Es el típico pensamiento diseñado para incomodar, desde luego, pero creo que es la única herramienta capaz de frenar en seco esa caída horizontal de la que hablábamos al principio. Es un punto de inflexión fantástico para dejar flotando en el aire y que cualquiera que nos escuche examine sus propios puntos ciegos. Yo mismo me lo voy a aplicar, estoy seguro.
Ha sido un recorrido verdaderamente revelador desgranando esta maquinaria cognitiva, pasando de ser, digamos, arrastrados por la cascada de información a construir un método riguroso para entenderla en nuestro día a día. Seguiremos explorando archivos, diseccionando fuentes y extrayendo los patrones ocultos que nos ayuden a navegar tanta complejidad para seguir compartiéndolo. Hasta la próxima inmersión profunda.